Sencillamente lo que querían era demostrarle a aquellos que le estaban siguiendo que él era el Hijo de Dios, que no era un profeta más, que él tenía autoridad. Gloria al Señor. Que él tenía autoridad suficiente para resucitar a un muerto. Gracias. Para multiplicar los panes y los peces. Para que se levantara un paralítico. Para que un leproso fuera limpio de su enfermedad. Así que durante esa primera parte de ese evangelio, que lo conocemos como el libro de los signos, básicamente es el relato de todos los milagros de Jesús. En Juan 12, que es lo que estamos estudiando hoy, que comienza esa transición de la primera parte a la segunda parte, recoge básicamente esa segunda parte los días que preceden a la muerte del Señor, la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Así que Jesús, en este capítulo 12, está muy consciente de que está próximo a culminar su ministerio terrenal. Ya Jesús sabía que su tiempo se estaba acercando. Y él necesitaba, y exhortó a su pueblo, a aquellos que le estaban siguiendo, que tenían que entender claramente que él era el enviado de Dios, que él era el Mesías, y que su misión era salvar a toda la humanidad. Jesús tenía la necesidad y la urgencia de que aquella gente que le seguía, más allá de seguirle por los milagros y las señales, aquella gente, Jesús necesitaba que entendieran cuál era el mensaje. El mensaje era de un Dios que venía a redimirlos, de un Dios que se había hecho cercano y que más allá de los milagros, que tenía su propósito, Él venía a rescatarles. Él venía a ser ese cordero perfecto, inmolado, que levantaría y redimiría a aquel pueblo. Y venía a traer salvación, mire, a toda la humanidad. Así que al igual que la comunidad del discípulo amado, y la comunidad del discípulo amado es la comunidad del evangelista Juan, que es el que está escribiendo este evangelio, tenemos que aprender nosotros también a lidiar con las diversas reacciones de aquellos a quien usted y yo llevamos el mensaje. Tenemos que trabajar con nuestras frustraciones y tenemos que aprender a no juzgar. El enfoque de la iglesia, perdónenme, el enfoque de la iglesia es Jesucristo. No es otro. No es otro. Es Cristo. Y ciertamente usted y yo podemos sentirnos quizás frustrados cuando salimos a llevar la palabra, cuando quizás tocamos de puerta a puerta, unos nos abren, otros no. Quizás nos podemos sentir frustrados y con profunda tristeza cuando la palabra se predica y no vemos el efecto inmediato. No vemos que las almas corran a Cristo. Pero eso es parte de este proceso. Nuestro deber es seguir predicando. Seguir predicando. Seguir predicando a Cristo crucificado y resucitado. Ese es el evangelio. Lo demás, el Señor se encarga. Lo demás es obra del Espíritu Santo. La misma obra que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Óigame, la misma paciencia que Dios ha tenido conmigo, la misma paciencia que Dios ha tenido con usted, esa misma paciencia el Señor tendrá con esos que lleguen. Y el Señor los restaurará y les transformará. Y vuelvo y repito, el Señor les restaurará y les transformará. Nosotros prediquemos a Cristo. Y vamos a comenzar leyendo
Johnny, si me haces el favor, versículos 44 y 45, versión popular. Diga, Amén. iglesia, la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, Amén. amén. Jesús dijo en su voz fuerte, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Gloria al Señor. Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Amén. Jesús expresa estas palabras como un grito, como un clamor. Tu nombre, Padre. Jesús expresa estas palabras con un gran sentido de urgencia. A Jesús le urge. Él necesita que la gente entienda. Jesús necesita que la gente crea en la palabra que Dios ha enviado a través de su mensaje. Jesús necesita que aquellos que están a su alrededor entiendan que Dios es un Dios que se ha hecho cercano y propicio a la necesidad de un pueblo. Amén. Jesús necesita que aquella gente entienda y cambiara su mentalidad de que Dios pertenecía solamente a una clase social o a una élite. Dios es el Dios de todos. Señor. Jesús necesitaba que aquella gente entienda que ya no era ojo por ojo y diente por diente, que ahora era que si te daban una mejilla tenías que poner la otra. El amor de Dios había sido derramado por medio de Jesús. Mire, la mayor muestra del amor de Dios para usted, para mí y para todos ha sido que Dios se entregó a su único Hijo a morir en una cruz por usted y por mí. Y ese amor de Dios derramado en Jesucristo se manifestó por señales, milagros, prodigios que demostraban inequívocamente a aquella gente que aquel era el Mesías prometido. Recordemos que ellos esperaban un Mesías, vamos a decir, político, que los viniera a rescatar, no del yugo del pecado, que los viniera a libertar, no del yugo del pecado, que los viniera a rescatar y a libertar del yugo opresor del gobierno romano. Así que Jesús dice que creer en Él, creer en Jesús, era creer en el Padre. Dice, yo soy uno con el Padre. Jesús era uno con el Padre y verlo a Él era ver al Padre. Y como discutimos en la primera clase, todavía la doctrina de la Trinidad, ¿verdad?, no estaba constituida. Pero el Evangelio de Juan sienta las bases para que esa doctrina, ¿verdad?, tome forma. La doctrina que nos dice que Dios es uno, que son tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Es necesario que como iglesia y como creyentes reflexionemos en nuestra urgencia de compartir la palabra de Dios. ¿Cuán urgente es para usted el compartir el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas veces en la semana usted le puede hablar a alguien de Cristo? Hagamos esa autorreflexión ahora, 15 segundos. Piense esta semana que culmina hoy o que comienza hoy la próxima, como usted la quiera ver.
Reflexione por 15 segundos a quién usted le habló de Cristo en esta semana. Hay urgencia. Hay urgencia, iglesia, de que hablemos de Cristo. Con nuestro testimonio hablamos de Cristo. ¿Sabe? A veces con esta boca decimos unas cosas que son totalmente diferentes o dispares con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok, Johnny? Fíjate que hay necesidad porque ayer estábamos predicando en Nueva y Cantito. Y entramos allí, empezamos en el puesto de gasolina, después entramos frente a un negocio. Y frente al negocio, nos reunimos allí, el grupo del Ministerio de Motora, con una iglesia pequeña de por allí. Y se empezó a predicar allí. Gracias. Se llevaron alabanza, oración y la predicación. Y en el negocio, dentro del negocio, el que estaba predicando, el Señor le habló de una forma maravillosa por la necesidad. Había un joven y dos adultos. Y la palabra fue tan maravillosa que el Señor los trajo. Amén. Y se salvaron los tres. Amén. Se salvaron. Hay necesidad. Sí, hay necesidad. Lo que pasa es que si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, no van a escuchar, no van a venir. Porque nosotros no los traemos, que los trae el Señor, el Espíritu Santo. Amén. Pero el deber de nosotros es predicar el Evangelio. Amén. Amén y amén. Johnny, 46 y 47. Gloria a tu nombre, Padre. Yo sé que soy la luz. Yo sé que soy la luz. He venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Aleluya. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque no vine a condenar el mundo, sino para salvarlo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Jesús, en estos versos, repitió su declaración asombrosa de que Él era la luz del mundo. Esta luz que es Cristo vino para que todo aquel que en Él crea no ande más en oscuridad. Siempre, ¿verdad?, hemos dicho, ¿verdad?, que cuando hablamos de tinieblas, simbólicamente, o de oscuridad, estamos hablando de pecado. Así que Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo vine a disipar las tinieblas. Y todo aquel que cree en mí, en mi mensaje, en lo que yo he dicho, ya no va a andar en oscuridad. Así que cuando usted y yo recibimos a Cristo, mire, recibimos la luz del mundo. Gloria a Dios. Y ya no vamos a andar en tinieblas. Ya nuestra vida no va a ser una vida que va en pos del pecado y de la maldad. Va a ser una vida que va a andar en luz. Porque Cristo disipa toda oscuridad. Si andas en oscuridad o en tiniebla, puedes caer, ¿verdad que sí? ¿Cuánto hemos hecho el ejercicio de caminar completamente oscuro? A mí me pasó en diciembre y me costó 3 meses un yeso. Que andaba en tiniebla, no prendí la luz de la escalera, andaba con una bolsita y por ahí para abajo fue. ¿Ok? Así que no ande en tiniebla, hermano. Las consecuencias no son buenas. Así que el Señor no quiere que tropieces ni que caigas. No dará tu pie a resbaladero. Así que para salir de las tinieblas tenemos una opción. Y no hay muchas opciones, hay una opción. Y es que tomes el camino de la luz. Y el camino de la luz está solamente en Cristo. Gloria a Dios. Así que si hoy
alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, se siente que está caminando en oscuridad y en tinieblas, te ofrecemos a Cristo, que es la luz del mundo. Si quieres que tu vida cambie, que tu vida sea transformada, ya no quieres seguir tropezando con lo mismo, tienes que venir a la luz que es Cristo Jesús. El Señor es nuestro Redentor. Es el que redime. Y redimir no es otra cosa que es comprar. El Señor es el que me compró, pagó el precio de mi pecado y de mi maldad. Y mire, y lo pagó a un precio bien alto. Ofrendó su vida en una cruz. Y allí pagó por tu pecado y por el mío. Y derramó hasta la última gota de su sangre. Y esa sangre, como dice Nordi, está vigente. Y continúa brotando. Y continúa salvando. Y continúa transformando. Y gloria a Dios que la cruz quedó vacía. Porque venció la muerte. Y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué? Viene por su iglesia. La misión estaba establecida. Y era una: salvar al mundo. No era otra cosa. Lo demás fueron añadiduras. Pero la misión era una. El plan de Dios era perfecto. Era salvar al mundo. Y Jesús lo establece claramente, dice: yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvarlo. Él no vino a seguir imponiendo más reglas y más situaciones que siguieran oprimiendo a aquel pueblo. Él vino por amor a ofrecer su vida para salvar a la humanidad. Rechazar el mensaje de Cristo, rechazar a Jesús implicaba rechazar a Dios mismo, porque Dios y Jesús uno son. Aquel que oye su palabra, aquel que estaba allí escuchando el mensaje, hoy que estamos aquí escuchando el mensaje, hoy que estás aquí a través de las redes sociales escuchando el mensaje, si lo escuchas y no lo obedeces, rechazas a aquel que envió el mensaje. Estás rechazando a Cristo. Y en Cristo estás rechazando a Dios, porque uno son. Nuestra misión como iglesia también es una. No puede ser 2, 3, 4, 5. La misión principal de la iglesia es una. Es llevar el mensaje de salvación. No nos toca juzgar. No nos toca señalar. Mucho menos nos toca rechazar. El mensaje de Dios es para todos, hermanos. No importando la situación en la que la persona se encuentre. Recuerde que Dios detesta el pecado, pero ama el pecado. Y nuestra misión es esa: proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hablar de las bondades del Dios bueno, del Dios cercano, del Dios amigo. Del Dios que me ama en pese a mí. Del Dios que si caigo, me levanta. Del Dios que tuvo misericordia de mí, aunque otros no la tuvieran. Esa es nuestra misión.
Y hay momentos ciertamente, hermano, como dijimos ahorita, que nos podemos sentir frustrados. Porque decimos, estamos haciendo 20 cosas y tratando de llegar a la gente y tratando de enamorarles. ¿Y qué pasa? Que no llegan. Y miren, nos desanimamos, somos humanos. Claro que nos desanimamos. Pero en esta mañana, iglesia, el enfoque debe ser otro. No desanimarnos, al contrario. Si no llegan, seguimos trabajando para que lleguen. Si no escuchan, seguimos hablando para que escuchen. Nosotros llevamos el mensaje, soltamos esa semilla, el crecimiento lo da el Señor, hermano. No sabemos, usted no sabe. Usted se encuentra con alguna persona en alguna fila o en una oficina y usted le habla de Cristo, después usted dejó de verla, pero usted no sabe el efecto que esa palabra causó en esa persona. Eso sigue ahí. Y ahí, mire, la palabra de Dios es poderosa. Usted está aquí porque esa palabra caló hondo en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces... Santo tú eres, Señor. Amén. Santo tú eres, Señor. El efecto es el de la palabra. Nordi. Amén. Muy bien. Y el Señor se encargará. Tengo a mami y tengo a Juan Carlos. Ah, el micrófono. Sí, mami. No te más adelante. Ajá. Eso es así. Es un remarks. Amén. Porque la palabra de Dios, Jesús es el que me libertó, el que me quitó del mundo del pecado, el que me guía y me guía hacia la palabra. Porque la palabra es la que nos transforma. Esa palabra es la que nos transforma, la que nos cambia y la que nos da dirección. La que nos da dirección. Ah, no, definitivamente. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así que, hermanos, no desanimemos. Para adelante. Tenemos que seguir llevando el mensaje. Mire, aún con los milagros y señales que Jesús realizó, aún siendo el mismo Dios hablando, hubo gente que lo rechazó. Hubo gente que no recibió esa palabra. A los suyos vino y no les recibieron. Caminó por allí con ellos. Así que usted siga adelante. Continúe llevando la palabra del Señor. Johnny, 48 y 49.
El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día, en el día último. Porque ya no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Hay diferentes respuestas y pueden haber diferentes respuestas ante las palabras de Jesús. Y esas palabras, Jesús vuelve y lo enfatiza. Estas palabras que yo estoy hablando no son mías. Son las palabras que mi Padre envió para ustedes. Así que hay diferentes respuestas. Está el que cree. Está el que oye y no las guarda. Y está el que las rechaza de forma inmediata. Así que el que cree, ¿qué pasa con el que cree? Recibe la luz. Ya no anda en tinieblas, porque ha recibido a Cristo, que es la luz del mundo. ¿Y sabe qué? Es salvo. Compró su boleto a la vida eterna. Porque usted, ese que escuchó y recibió y creyó en Jesús. Está el que oye la palabra y no lo obedece. Jesús mismo dice ahí, yo no lo juzgo, pero va a tener su momento y va a tener su paga. Y está el que la rechaza. Y dice Jesús que la misma palabra que fue emitida por el Padre y hablada a través de Jesucristo, esa misma palabra lo va a juzgar en el juicio final. Cuando Jesús regrese, se llevará a cabo el juicio de las naciones. Y ahí se pasará juicio. Así que el aceptar este evangelio, mire, a veces conlleva persecución, burlas y rechazo. Jesús, sus discípulos, la comunidad de fe del discípulo amado también sufrieron persecución. La iglesia primitiva sufrió persecución. La iglesia, la comunidad de fe del discípulo amado, recibió persecución interna y externa. Interna de aquellos judíos, ¿verdad?, que les perseguían y les señalaban, y externa del gobierno opresor que les estaba persiguiendo. Y nosotros hoy en día, quizás en Puerto Rico al momento no hemos recibido, vamos a decir directamente, porque indirectamente sí, y casi hasta directamente, persecución. Quizás todavía no ha metido nadie preso aquí por predicar el evangelio. En otros lugares sí, y están pagando cárcel, y están pagando con su vida. Hay mártires. Pero a veces cuando usted lleva el mensaje de la palabra del Señor, hay gente que se burla de usted. Se nos ríen en la cara a veces. Nos rechazan, dice, ahí viene la loca esa otra vez. Ya sé de lo que me vas a hablar de Cristo. Pues si es lo único que te puedo hablar. Para tu porvenir y para tu necesidad. Te puedo ayudar de muchas maneras, pero siempre termino diciéndote lo mismo. Cristo es la alternativa. Y se pueden burlar de nosotros, claro que sí. Pero sigamos llevando el evangelio. No empiece a las burlas, sigamos llevando ese mensaje de salvación y de vida eterna. La palabra que Jesús compartió era la palabra no de Él, era de su Padre. Él vino a traer el mensaje que Dios quería darle a la humanidad. Jesús y el Padre uno son. Así que ellos tenían el mismo propósito. Hablaban el mismo idioma, hermano. Y ese mismo propósito tenía la misma motivación. A Dios y a Jesús los motivaba lo mismo. ¿Y sabe qué era? El amor por usted y por mí. Esa era su motivación. Y su propósito era el mismo. Y estaba fundamentado en esa motivación. Su propósito era salvar al mundo. Salvar al mundo.
Nada más. Las demás cosas que sucedieron fueron añadiduras. Todos esos milagros, sanidades y prodigios eran toquecitos que Dios estaba dando para, mire, para que ese propósito se cumpliera, para que la gente creyera que aquel no era un profeta más, era aquel, el ungido de Dios, era aquel, el redentor prometido. Jesús es símbolo de obediencia. Cuando usted lee este capítulo, lo que el Padre le ordenó, eso fue lo que él hizo. El domingo pasado lo dijimos en el mensaje, en la obediencia hay bendición. Obediencia. En la obediencia hay bendición. Mire, sea desobediente para que usted vea lo que pasa. Siempre las consecuencias son negativas. Así que lo que el Padre ordenó es lo que el Señor habló y lo que enseñó. Dios mismo establece y define el plan de salvación. Mire, desde el libro de Génesis, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, desde ese mismo momento Dios estableció un plan. Basado en lo mismo que acabamos de decir, basado en el amor que Dios nos tiene y basado en un solo propósito. Era rescatar a estos que se habían descajeado. Era salvar a aquellos que estábamos perdidos. El rechazo de este mensaje, Jesús establece claro que como Él está hablando, lo que su Padre ordenó, aquel que rechace este mensaje está rechazando a Dios, está rechazando al Padre. El llamado tanto a la comunidad del discípulo amado como a nosotros es que nos enfoquemos en la salvación. No nos enfoquemos, hermanos, en que la gente está rechazando el mensaje, que estos son tiempos difíciles, que la gente tiene el corazón duro. Sí, claro que sí, lo sabemos. Si nos enfocamos en eso, el evangelio se detiene, no avanza, porque nos enfocamos en que si yo predico y la gente no viene, pues olvídate, no voy a hacer nada. No se enfoque en eso. Tenemos que enfocarnos en que ese es el propósito de Dios, y usted y yo somos discípulos de Cristo, mire, 2 veces, por bendición. Y tenemos que seguir las instrucciones del Maestro. Y la instrucción está clara. Ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Continuemos llevando el mensaje de salvación. No nos detengamos. La obra la hace el Señor. Y su palabra no vuelve atrás vacía. Mire, esa palabra, aún usted se haya apartado del Señor, esa palabra sigue ahí. Y en la mente. Y en el corazón. Dando vueltas. Yo le compartía cuando fuimos a la funeraria, ¿verdad? Acompañando a nuestro hermano Juan Aníbal y a la familia pastoral. Yo venía ¿con quién? Con Johnny y con Santa en el carro. Y Yareli. Y veníamos compartiendo, y yo les compartía a ellos que un momento dado que estuve un poquito fuera de los caminos del Señor, estaba en una actividad, era fiesta y jolgorio, lo que había, joven, ¿verdad? Estaba como un pop. Y yo sentada allí hablando, y de momento estoy hablando con una persona, y yo comencé a hablarle del Señor. Y yo decía, yo me estoy volviendo loca. ¿Y qué es esto? Y yo empecé a decir, ¿sabes qué? Yo no soy de este lugar. El Señor no me quiere aquí. Y me bajaron lágrimas por los ojos. Y él como que me miraba como que, ¿qué pasó aquí? Y yo me paré y me fui. Ese día comprendí que yo no era de ese lugar. Esa palabra seguía ahí. Había una madre que estaba orando, seguramente. No pierda la esperanza, amada hermana. Sigan hablando de Cristo. Esa palabra está ahí y surge y sale. Somos testimonio fiel de eso. Yo decía, mi mente me dice que siga aquí, pero era una cosa que salía así. Y Dios, y Dios, y Dios, y yo decía, ¿qué es esto? Eso lo hizo el Señor. Porque esa palabra estaba en mi corazón.
Amén. 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 Así que sigamos orando, hermano. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Verso 50, Johnny. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Dios le bendiga. Amén. Jesús reconoce la autoridad del Padre en el contenido y el propósito del mensaje de salvación. Jesús no vino solo a salvar el mundo. No se despegó de Dios y decía, aquí llegué yo, que soy el Redentor y el Padre no tiene nada que ver aquí. Jesús reconoce, el Padre le envió y el Padre preparó el plan. Y Él vino en obediencia a ofrendar su vida por usted, por mí. El propósito de este mensaje se cumple en Jesús como el enviado a traer salvación y vida eterna. El Padre me envió, el Padre me dijo este mensaje, el Padre me dio estas palabras y yo vengo aquí a traerlas. Yo vengo a depositar en ustedes el mensaje que salió, mire, del mismo corazón de Dios. Esas palabras de Jesús cuando decía que el Padre y Él uno eran, fueron motivo de persecución y de rechazo de parte de los judíos. Pero esas mismas palabras han sido motivación para que muchos hayan pasado al arrepentimiento y hayan reconocido a Cristo como su Salvador. La vida eterna es el mandamiento de Dios para toda la humanidad. El Señor no quiere que ni uno se pierda. Eso dice mi Biblia, yo no sé la de usted. Y ni uno es ni uno. No es el que a mí me guste o el que me deje de gustar. El Señor vino para todos. Todos son almas de salvación. Así que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que la humanidad completa tenga vida eterna. Y esa era la misión del ministerio terrenal de Jesús. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Y ha pasado de muerte a vida. Porque Jesús es la luz del mundo. Pero también dice que yo soy la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Por eso es importante que para que usted tenga vida eterna, usted venga a los pies de Cristo. Y somos humanos y diariamente fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre que es Cristo. Y no es que usted peca deliberadamente, porque eso es otra cosa, pero como humanos podemos caer, podemos fallar. Mire, pero usted sabe que usted tiene a Cristo de abogado y que usted se arrepiente. Amén. 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 Por eso, hermano, la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar a la tercera persona de la Trinidad con ustedes, que está ahí
redarguyendo, ¿verdad? Isaí. Amén. Amén. Llegó Juan Diego y yo creo que está tratando de bajar las cosas. Dios obra. Isaí, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a tu casa, que hacía tiempo que no nos visitaba. Dios obra de manera extraordinaria para continuar su misión redentora. El Señor nos invita a no juzgar, sino sencillamente enfocarnos en llevar el mensaje de salvación a todos. Esa palabra que hemos estado hablando es la que tiene que ser predicada. Y el Señor y el Espíritu Santo comenzará a obrar en las vidas según vayan recibiendo al Señor en sus corazones. Porque la obra no la hace usted, no la hace la pastora, no la hace el presidente de la Junta, no la hace el diácono, ni la hace el anciano. La hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. Cuando no juzgamos, alineamos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, que es un pensamiento de misericordia, de que todos vengan al arrepentimiento. El juicio vendrá en su tiempo y será la propia palabra de Dios quien lo lleve a cabo. No vamos a ser juzgados por lo que dijo fulano o por el librito que escribió Perencejo, que son muy buenos. Usted va a ser juzgado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No hay otro libro. Y yo quiero compartir con ustedes, para terminar la clase, una anécdota que nos trae la misma lección. Y la quiero leer para que la podamos... Tengo tan empañados los espejuelos ahora que estoy tratando de hacer maravillas aquí. Ok. Una dama comunica a su pastor que no va a asistir más a la iglesia. El pastor le dice, ¿puedo preguntar por qué? Ella le contesta, pastor, veo a las personas mirando el celular durante el servicio. Algunos andan chismeando, otros no tienen el mejor comportamiento. En fin, son unos hipócritas. El pastor se quedó en silencio y le dijo, está bien, ¿le puedo pedir que haga algo por mí antes de que usted tome la decisión final? La dama le dice, ¿de qué se trata? El pastor le dice, toma un vaso de cristal lleno de agua y camine alrededor de la iglesia y no permita que el agua se salga ni una gotita fuera del vaso. Ella le dice, está bien, pastor, no hay problema. Ella regresó y le dijo al pastor que había terminado. El pastor le hizo 3 preguntas. ¿Pudo observar a alguien en su teléfono? ¿Escuchó o vio a alguien chismeando? ¿Observó algún mal comportamiento en los hermanos? La dama contesta, no pude ver nada porque estaba tan enfocada en este vaso para que el agua no se derramara. El pastor le dijo, cuando usted viene a la iglesia debe estar tan enfocada en Dios para que no caiga. ¿Habrá algo más que añadir? Nada más. Eso fue una recta a 100 millas por el centro del plato para aquellos que juegan béisbol. Mire, enfóquese en el Señor. Que se le caiga el mundo al lado. Enfóquese en el Señor. A veces salimos, no escuchamos. A la verdad que el Señor no habló hoy nada. Hello. Enfoquémonos en el Señor. Resumen. La unidad y fidelidad entre el Padre Celestial y su Hijo Jesús son descritas como una cohesión en la comunidad del discípulo amado que nos permite continuar afirmando en nuestro tiempo la doctrina de la encarnación como la de la Trinidad. Las palabras de Jesús nos ayudan a comprender, mire, yo voy a resumir esto, que el Padre y el Hijo son uno. Este pasaje nos invita a reflexionar en la verdad teológica
donde se presenta la identidad divina de Jesús. Desde el primer capítulo de Juan, estamos viendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que el Verbo estaba en el principio, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios y era Dios. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús, que es uno, predique la palabra. La misión es una, que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. La de la iglesia es llevar ese mensaje, no es juzgar a otro, es enfocarnos en la salvación del mundo. ¿Verdad que sí? Estar enfocados como lo estaba Jesús trae un avance espiritual en nuestra vida, porque estamos enfocados en Cristo. Prosigo a la meta. Prosigo el blanco. Estemos enfocados. Eso nos permite ser una iglesia sana y que crezcamos constantemente en la obra de Dios. Cuando nos enfocamos en las prioridades de Dios para nuestra vida y para la iglesia, el Señor añade a nuestra vida todo lo que necesitamos. Y yo añado que el Señor añade a su iglesia lo que han de ser salvos cuando la iglesia esté enfocada, llevando el mensaje de Cristo, que es lo que tenemos que predicar. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que nos enfoquemos en la salvación del mundo y que, mire, en ajos y habichuelas, prediquemos a Cristo, prediquemos a Cristo, prediquemos a Cristo. No juzguemos y no juzguemos. La oración, vamos a leerla ahí en fuerte. Maricel, ¿tú nos podrás ayudar con eso? Dejé mis ojos, vamos a ver. Amado Salvador, gracias porque en tu amor viniste a salvarnos. Gracias por la comunión de amor que eres como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque tú eres la luz que disipa las tinieblas de nuestra existencia. Gracias te damos por el regalo de la vida eterna. Amén. Líbranos de pretensiones egocéntricas que nos impulsan a juzgar a otras personas cuando no nos corresponde. Amén. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos enfocados en tu misión, oh Cristo, la misión que es salvar al mundo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, Dios les guarde. Tenemos unos minutitos de receso para comenzar nuestro servicio de adoración, así que los que nos están sintonizando, dentro de unos minutos comenzamos nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga.